¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El derecho fiscal es una rama del derecho público. Es el que se encarga de regular las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares el gasto público. El objetivo básico del derecho fiscal es la recaudación de lo relativo a los impuestos. Para ello cuenta con la potestad para exigir al contribuyente cumpla con sus obligaciones con el Estado, a comparecer ante este, ya sea para presentar declaraciones, libros o documentos contables. Para ello, el paquete económico es el instrumento más importante de las finanzas públicas y políticas públicas. Cada año es entregado al Poder Legislativo para conocer y entender de dónde provienen los ingresos y cómo se distribuirán en los programas de salud, educativos, sociales, de vivienda, pago de deudas, entre otros. El tema de esta tarde es la visión económica fiscal desde una perspectiva de crecimiento. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que como cada semana nos sintonizan y también a las personas que nos verán por alguna de nuestras retransmisiones en la señal de TV UAC o también nos pueden ver en redes sociales. Búsquenos en Facebook o en YouTube como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Así, todo completo, ahí aparecemos, aparece el contenido semanal, que es este programa completo, y también todos los programas anteriores que hemos transmitido a través de la señal de TV UAC. Por estos medios, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, incluso si tienen ustedes el interés de que abordemos algún tema legal en específico en este espacio. Esta es la manera de hacerlo. Es de esa manera en que nutrimos el contenido de este programa. Buscamos profesionistas expertos, conocedores en los temas de su interés, para que vengan y nos ayuden a disipar algunas de las dudas más recurrentes del público en general. Pues sí, fíjense ustedes que en estos procesos electoral que pues, acabamos de pasar hace un par de semanas, una de las inquietudes que se tenía y que incluso en los cafés, pues sí te iba a decir, ya en los foros, pues ya hay un poco de convivencia más, pues siempre se hablaba de la incertidumbre que da o que puede dar pues el paso del proceso electoral. Es decir, ¿qué sigue después del proceso electoral? Y había mucha inquietud por cuanto ve el riesgo, la incertidumbre de lo que viene a ser pues los ajustes económicos, los ajustes fiscales. Leído algunas notas periodísticas en donde, bueno, pues esta nueva administración, correcto, que está por iniciar por parte del gobierno del Estado, empezará con una deuda cero, correcto, que dejan finanzas sanas, no hay pasivos, pero no deja de haber cierta inquietud y zozobra respecto de la sociedad para ver cómo está la cuestión de retribución económica, cómo está lo que tiene que ver con las directrices económicas que se van a conjugar. Y qué mejor para ello que nos acompañe un estudioso, licenciado en Derecho y contador, y que además muy apasionado de lo que tiene que ver con los temas fiscales. Licenciada Laura Méndez, si podemos presentar a nuestro invitado. Claro que sí, con mucho gusto. Pues les comento que el día de hoy se encuentra con nosotros a la distancia el contador y licenciado en Derecho Gerardo Fabricio Muñoz Amezquita. Para que lo conozcan mejor, les comento que él ya ha tenido en otras oportunidades intervención en esta mesa de trabajo. Agradecemos muchísimo siempre sus aportaciones y para que lo conozcan mejor, les comento que el contador Muñoz es contador público y también es licenciado en Derecho. Asimismo, tiene una maestría en impuestos y una maestría en Derecho Fiscal, además de contar con estudios de doctorado en Ciencias de lo Fiscal.
Dentro de sus múltiples actividades profesionales, el contador Muñoz se destaca como vicepresidente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública y también como socio consejero de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Entre muchas otras actividades, estas son en las que se ha desempeñado el contador Muñoz, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos mucho, contador, por acompañarnos una vez más en este programa. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laurita, muy buenas tardes y agradecido por la invitación, donde me permiten compartir con ustedes estos temas que a mí me apasionan. De igual manera a mi tocayito Gerardo, que estimo tanto, igual que a ti, Laurita, y a todo tu teleauditorio y a todos nuestros queridos alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, mi alma mater, donde les agradezco su atención de haberme invitado y poder compartir con ustedes esto que nos gusta tanto. Bueno, estimado contador, fíjate cómo decía la licenciada Laura Méndez, ha sido colaborador de esta mesa de trabajo y la última vez, es más, lo bueno que tenemos hemeroteca y videoteca aquí, y podrás darte cuenta porque la última vez que estuviste aquí presente en esta mesa de trabajo, pues no tenías barba, contador, y ahora pues ya te ves más maduro, ya más creció, más gordito. Sí, ya te ves más dueño, más señor, ¿verdad? Muy bien, contador, entremos en tema. El tiempo pasa, como pero dice bien, la canción. No pero bien, olvidar. contador, como los vinos, ¿no? Entre más añejado, mejor. Muy bien, contador, entramos en tema. Claro. Fíjate que yo tengo una inquietud porque se dice muy sencillo, pero hablar luego de política y hablar luego de fiscal, pues es algo así como una sinergia. Yo recuerdo la película ¿conoces a Joe Black? Que decían, nunca te vas a escapar de los impuestos, ¿no? La muerte y los impuestos, no te vas a escapar de ellos. ¿Qué es la política fiscal, contador, y por qué es importante en nuestra economía? Mira, pues primero que nada, tenemos que dejar claro el por qué un contador y licenciado en Derecho va a hablar de economía. Ahora sí que van a decir ustedes, pues, ¿qué? Pues esto es de otro tema, ¿no? Pero no, aquí es como la economía y el fiscal, pues van de la mano, porque aquí es como el efecto del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Primero tenemos que recaudar para tener algo que administrar, ¿estás de acuerdo? Entonces, si no tenemos un bien administrado y bien obtenido, ¿sí?, pues no vamos a generar economía. Lo que es la recaudación lo que hace es generar economía y poder tomar decisiones. Estas decisiones pues son precisamente la política fiscal del Estado. La política fiscal pues nos habla de que es una disciplina. En principio de cuentas no es una materia, es una disciplina económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y de su administración, que está en manos de los gobiernos del país, de los países, quienes controlan los niveles de gasto e ingresos mediante variables como son los impuestos y el gasto público, para mantener un nivel de estabilidad en los países. Hay diferentes tipos de política fiscal y estrategias a seguir, pero ¿qué pasa? Ahorita hablabas precisamente en introducción de qué va a pasar después de las elecciones, cómo vamos a distribuir el gasto, cómo lo vamos a manejar, qué va a pasar con nuestra economía después de una elección. Pues tiene mucho que ver precisamente la política fiscal, porque dependiendo de las diferentes decisiones que tomen nuestros gobernantes, puede clasificarse de qué manera vamos a administrar los ingresos que hemos obtenido, ya sea de una manera expansiva o contractiva, o de una manera neutral. Y si ustedes, les tengo que definir un poquito estas dos formas, porque de esta manera ustedes se van a dar cuenta que el pensamiento económico o ideologías de nuestros gobernantes son las que van a regir la economía, ¿sí? Y ya también tendrá que tomarse en cuenta el ciclo económico en el que estamos pasando. Ahorita estamos pasando por una circunstancia que es completamente ajena a nuestros deseos, que es la pandemia que pasó de COVID. Entonces, pues tuvimos que contraernos un poquito para poder tomar decisiones. Y la expansiva es cuando decimos, ¿sabes qué? Necesitamos exportar,
necesitamos generar ingresos del extranjero hacia México y vamos a generar mayor gasto y vamos a subir impuestos o vamos a generar impuestos nuevos. ¿Para qué? Para poder expandir esa forma de recaudación. Y también, pues no es a lo mejor el ciclo económico en el que estamos en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit. Ahorita lo que no queremos es traer importaciones. Lo que es más, lo que queremos es exportar, ¿sí? Pero esa exportación también se ve frenada por un tema que es la pandemia. Pues no vamos a poder exportar porque no hay manera de cómo generar esas exportaciones. Están cerradas las fronteras, no puedo exportar. Detengo el factor económico de mi entidad, de la empresa. Más bien vamos a hablar un poquito más a ras de suelo para podernos entender. Porque el hablar de economía, de fiscal, siempre junto nos habla como que a la mayoría de las personas hasta nos duerme. Entonces vamos a manejar un poquito el léxico más a ras de suelo para podernos entender un poquito más y hacer más cordial esta plática. Entonces, la ideología de nuestros gobernantes pues está diciendo, vamos a acortar el gasto. ¿De qué manera? De una manera austera, ¿sí? Y esto nos está diciendo que la política fiscal, ¿sí?, va a ser una cosa contractiva. Pero en la contracción está también en que vamos a generar más gasto interno para permear a la sociedad con el gasto del gobierno. Y en este caso no está sucediendo. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El ISSSTE. ¿Sabes qué? Vamos a cerrar, vamos a quitar plazas, ¿sí? Vamos a constreñir el tema de las contrataciones y vamos a cesar a 500 plazas en el estado de Querétaro, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues un meeting, gobierno, pues la gente no está de acuerdo en perder su trabajo, están de acuerdo. Pero ¿cómo una política va y nos repercute hasta el Estado? Una política federal nos repercute en el Estado. Ahora, ¿esto por qué se tomó? ¿Por qué se toma esta política fiscal? ¿Por qué se toma antes de las elecciones y después de las elecciones se toma otra? ¿Por qué? Porque sabemos hacia dónde va el rumbo de las legislaciones para poder generar economía, en base a los presupuestos de ingresos y presupuestos de egresos de cada año, que estamos hablando del paquete económico que bien lo hablabas en la introducción del programa. Ahí, contador. Entonces, sí, dime. Para ir aterrizando un poquito, Sí. tomando en consideración que no nos podamos perder y que la gente pueda decir, a ver, ¿a mí de qué me sirve, de qué me beneficia o qué me va a impactar? Correcto, que en este momento el contador Muñoz me diga si hablamos de una economía expansiva o de una economía, una política fiscal contractiva que tú comentabas en un principio. ¿A mí de qué me repercute o a mí qué me beneficia? Yo podría señalar, contador, ahí si me pudieras decir, como ciudadano, qué beneficios tengo o qué desventajas tengo en hablar de una política fiscal que me comentabas tú expansiva, donde hablas de consumo, inversión, gasto, exportaciones, o de una política fiscal contractiva, como tú lo comentabas, en donde se reduce el gasto público y no aumentan, es decir, pues tampoco no van a aumentar los impuestos porque esto depende de la federación. ¿Qué beneficios tengo entonces, contador? Mira, los beneficios serían, ahorita tuvimos un beneficio por el tema del COVID, que se hizo una economía contractiva en base a la política fiscal que tomó el presidente de la República, donde, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir generando economía, pero vamos a fiscalizar en menor grado. ¿Cómo? Pues para que tú en estos fechas de pandemia pues obtengas el ingreso y que ese ingreso, que en vez de pagarme de impuesto, ¿sí?, pues lo veas la manera de cómo aplicarlo a tus trabajadores, veas la manera en cómo aplicarlo en una inversión de tu empresa, que veas cómo generar economía en tu entidad, ¿sí? ¿Por qué?
Porque es en base a esa situación que tomó esa decisión de hacerla contractiva. Después de la elección se está haciendo expansiva, donde ahorita, a partir del mes de junio, la fiscalización va con todo, va con todo. Ellos lo que hicieron fue, durante todo este tiempo, generar procesos de fiscalización más, no, siempre son formales, vamos, pero más, más recurrentes, mayor manera y más, y va a ser ya a una masa mayor a la que estaba prevista. Estaban yéndose a la base más alta, pero ya va bajando y va llegando a nosotros, los contribuyentes de a pie, digámoslo así, los que contribuimos al gasto, pero cómo son los honorarios, cómo son los arrendamientos, cómo son todo lo que es la capacidad contributiva intermedia. Ahí porque me antes lleva... fueron hacia los altos, pero ahorita, como es una expansiva, necesitan recaudar para poder administrar y generar economía. Y a partir del mes de junio, después de las elecciones, la fiscalización va a ser más severa. Ok, a ver, contador, ya hasta me está dando miedo. Yo creo que este programa, lejos de hablar de perspectivas de crecimiento, vamos a hablar así de miedo al derecho fiscal, ¿no? Pero a ver, te quiero comentar lo siguiente. No es de tenerle miedo, no es de tenerle miedo, pero sí es de tener atención, de ponernos al corriente en nuestros números. Ahorita pasó también que se aprobó el tema de la reforma del outsourcing, donde pues está prohibido, ya está hasta penalizado con penas pecuniarias, pero también penas penales. Sí, o sea, ya se convierte en delito, ¿no? Exacto, ya se está generando un delito. ¿Por qué? Porque estas estrategias agresivas que se generaban para no contribuir al gasto, pues estamos hablando de que afectaban al erario, hacía una erosión a la base gravable y generaba una disminución de ingreso para la federación y administraba menos economía y generaba menos presupuesto. Entonces, ahorita lo que está pasando con esto, se aprobó, ¿sí? Se aprobó, pero también está generando, ¿qué? Desempleo. También está generando desempleo porque ¿cuántas personas estaban subcontratadas? Ahorita está penalizado. Hay una excepción que estamos hablando que es el outsourcing, lo que es ya no se le llamaría outsourcing. El outsourcing, de hecho, es una palabra que no es adecuada para el tratamiento que se le da, ¿sí? Es una palabra que no es ni castellano, estamos hablando en inglés y que no es de nuestro diccionario de la lengua española. Ahorita, nosotros lo que debemos de ver son las administradoras de nómina. Las administradoras de nómina siempre han existido. Lo que pasaba es que pasaban las cargas tributarias y las cargas laborales, se las pasaban a un tercero y ese tercero no las pagaba. Y buscaban al tercero, no lo encontraban, buscaban al que originó la obligación y tampoco lo encontraban. Entonces, era como darle tiempo y era un círculo vicioso de no pago. Entonces, por eso se genera ahora esta nueva reforma, ¿sí? Que vienen reformas más severas, no más severas, sino se prevé que no te voy a generar más impuestos, no te voy a subir los impuestos, pero sí te voy a fiscalizar más. Eso es lo que está pasando. ¿Y por qué? Porque están haciendo una mezcla de una política fiscal, está mezclada, como la expansiva y la contractiva, la están mezclando y están generando esta situación, donde no voy a generar más impuestos, pero sí te voy a fiscalizar más. Eso es lo que está pasando. Y ahorita con el tema de que la subcontratación es la que está prohibida, donde reforman la Ley Federal del Trabajo, reforman el Código Fiscal, reforman las leyes para poder generar esta prohibición. Nada más hay una excepción, donde si es especializada y lo demuestras y lo registras con las leyes del trabajo, ¿sí? Puedes generar una subcontratación siempre y cuando sea especializada. Para demostrar la especialización es todo un tema. Entonces, tenemos que estar muy informados de todo esto. Para poder generar economía en una entidad que estaba acostumbrada a subcontratar empleados, pues ahora yo no me voy a poder dedicar a lo que voy a subcontratar, porque si no ya no es especializado, es algo que yo me dedico y que no voy a poder subcontratar. Me van a hacer la sustitución patronal y no quedó en esa subcontratación. Y ese pago que hice, pues va a quedar en el olvido y aparte voy a quedar
con sanciones y con situaciones económicas que me van a agravar. Entonces, ahorita tenemos que estar muy, muy de la mano. Yo creo que este programa fue específico para eso, para dar una llamada de atención para que todos los empresarios, todos los contribuyentes formales y los informales también, es muy importante, los informales deben de formalizarse, porque estas reformas van a llegar hasta los informales. De alguna manera, todos contribuimos al gasto público, constitucionalmente, pero también económicamente lo hacemos. Hasta el pordiosero que va por la calle pidiendo dinero, en algún momento va a tener que gastar ese dinero que tú le diste. Y eso que tú le diste va a comprar un gansito, bueno, ya dije una marca, y ese gansito pues ya pagó impuestos, ¿sí? Para poder llegar a las manos de esa persona que estaba pidiendo el limosna para poder contribuir. Ya contribuyó al gasto. Todos contribuimos, formales e informales. Pero en la formalidad está el éxito de este país, ¿sí? Eso es lo que yo pienso. La economía que tenemos que generar en base a la política fiscal que nuestros gobernantes están manejando, están en base a lo que nosotros les hagamos llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una moralidad de no pago porque no tenemos una reciprocidad. No tenemos una reciprocidad en la que no siento que el destino de mis impuestos sea el adecuado, por lo cual no quiero pagarte impuestos, porque te los vas a robar, porque en las noticias veo todos los días que salen y nomás nos dejan las vigas, y cosas así. Entonces, la política fiscal y la economía van de la mano. Okay. ¿Sí? Entonces, pues en este momento esto es para hacer ese llamado de atención donde todos tenemos que contribuir de manera cordial. Creo que las cosas están, si no funcionando, porque el presidente de la República a lo mejor la manera en cómo lo está haciendo no es lo más adecuado a mi forma de pensar, pero sus intenciones no son malas. Sus intenciones sí es de generar economía, sus intenciones sí es de gobernar correctamente, pero la forma es lo que no nos está gustando, tanto a los empresarios como a los profesionistas. Como él nos dijo hace poquito, que los que estamos en contra de él somos los preparados y los no preparados son los que están a favor de él. No es cierto. Todos estamos a favor de nuestra propia economía. No podemos estar en contra de nuestro gobernador, de nuestros gobernantes. Tenemos que apoyar de alguna manera. Y en esta forma, ellos deben de apoyar. ¿De qué manera? Generando una moralidad, generando una tranquilidad donde yo esté obligado a contribuir y que me sienta satisfecho por haberlo hecho. Ajá. Entonces, aquí es en donde entra la economía y donde el licenciado en Derecho y Contador Público les dice que es lo más importante para generar economía es tener moralidad tributaria y reciprocidad tributaria de ambas partes. Sí, yo cerraría con ese punto. Hablar de moral, correcto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista fiscal, porque si yo también estoy tratando de engañar al fisco o haciendo simulación, pues tarde o temprano se va a demostrar que no tengo los ingresos que estoy señalando o que mis gastos exceden con los ingresos que yo estoy señalando, ¿no? Y luego si a eso le unamos el tipo de contratación, pues todavía aún más complicado, contador, porque bueno, pues ahora ya tienen penas pecuniarias, o sea, es decir, económicas, pero también ahora se convierten en conductas delictivas, ¿no? Entonces, ajá, exactamente. Ahora, fíjate que con esto que tú acabas de comentar, muy atinadamente de la ética, de la moral, en lo que tiene que ver con la cuestión fiscal, contador, fíjate que yo visualizo lo siguiente. Comparto y comulgo contigo que la ideología del presidente de la República pues no es mala, ¿correcto? Porque pues ¿quién quiere hacerle daño a la economía de un país? A lo mejor la forma en donde sea muy riguroso, a lo mejor ahí no nos gusta, porque siempre estuvimos acostumbrados, como que, lo hacemos después, no, en el siguiente ejercicio fiscal. Y obviamente pues trae consecuencias. Ahora, contador, en esa visión yo te quiero hacer dos preguntas, bueno, una sola pregunta, pero quiero tener un contexto, si tú me lo permites. ¿Por qué es importante esta ley de coordinación fiscal que yo he escuchado por lo menos en el candidato o en el gobernador electo de Nuevo León, que dice, una vez que tome posesión, vamos a salirnos de la coordinación fiscal, ¿correcto? Yo por un lado digo, a ver, tengo mis dudas porque estamos dentro de un pacto federal. Y luego, no me parece que la economía haya sido mala, contador. Mi visión, te repito, mi visión,
el fiscalista y el que conoce, el que sabe eres tú, porque si me regreso en los últimos 2 sexenios, contador, estábamos teniendo una paridad de peso dólar con Felipe Calderón de 11 a 13 pesos que cerramos con él. Con Peña Nieto, pues yo recuerdo que hasta incluso decíamos, ya el dólar alcanzó su mayoría de edad porque llega a los 18 y terminó su administración en 18, 19 pesos la paridad cambiaria. Y por lo menos en estos 2 años y medio, casi 3 de esta administración federal, no ha rebasado el tope de los 19.50 de los 20, pues, ¿correcto? Eso me denota por lo menos a mí, ciudadano de a pie, que la economía no está tan mal en esa visión, contador, y más donde tenemos al vecino del norte como la economía más importante con la cual importamos o con la cual exportamos, ¿correcto? Porque en este punto es lo que me lleva a preguntarte, ¿qué importancia tiene esta ley de coordinación fiscal para beneficio de nuestro Estado? Porque, ¿por qué se dice, quiero que me lo puedas explicar, por favor, por qué se dice que, ejemplo, Querétaro recauda mucho, porque es una de las economías pujantes, no lo digo yo, está en el INEGI, y no tenemos el mismo número de impuestos que se lleva la Federación, no regresan esa misma cantidad a Querétaro? ¿Y por qué a lo mejor Oaxaca o toda la zona sur, contador, tiene más habitantes y le regresan más dinero, pero no aporta lo mismo? No sé si me doy a entender que puedas explicarnos cuál es el impacto y cómo se hace la redistribución de los impuestos. Claro que sí, licenciado. Fíjate que es muy importante. La ley de coordinación fiscal se encarga de que todas las autoridades de recaudación, entidades federativas y municipios de México colaboren en orden. En segundo lugar, distribuyen entre ellos las participaciones y fijan las reglas de colaboración administrativas entre las diversas autoridades fiscales. Para esto la ley también se encarga de constituir los organismos de coordinación fiscal y dar a las bases de organización. O sea, la ley de coordinación fiscal da las bases para organizar, ¿sí?, la forma en cómo vamos a distribuir el dinero. Es la forma en cómo lo vamos a distribuir. Pero para ello, ¿sí?, tenemos que estar coordinados. Actualmente todos los estados de la Federación han firmado convenios en los que renuncian a las facultades de cobrar impuestos por sí mismos a nivel estatal y municipal. Esto, claro, a cambio de que la Federación les dé una parte de los impuestos federales. Como todos han firmado, los impuestos que más se recaudan son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Son administrados de forma federal. Eso es lo que hace la coordinación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que decía este señor de Nuevo León es que nosotros tenemos una economía buena, tenemos una base de contribuyentes bastante elevada a comparación. Tú decías, por ejemplo, Oaxaca tiene muchos habitantes, pero tienen muy poca capacidad contributiva. La capacidad contributiva de Nuevo León con la capacidad contributiva de Oaxaca, pues estamos hablando así. Vamos a hablar con una manita contra un dedito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo contribuyo con todo esto y ellos contribuyen con esto. Pero aquí estamos ahora al revés. Aquí estamos así de población y acá estamos así de población. Y las bases para poder distribuir es en base a la población económicamente activa, ¿sí?, y a la población general. Entonces, yo contribuí así, me regresan así y a este le llega así porque tiene mayores necesidades, ¿sí? Entonces, para muchos no es justo. Contador. Pero la equidad, estamos hablando, bueno, aquí podríamos hablar hasta de un punto muy diverso, que eso es un tema para otro programa, que estamos hablando del mínimo vital. Okay. El mínimo vital de las personas, de una persona al mínimo vital de otra persona, es diferente. Sí, no claro. Porque se escribe la palabra vital significa que sea la vitalidad para la subsistencia de ellos, sino yo estoy acostumbrado a vivir de un modo. Contador, si me lo permites. Tengo mi casa, yo tengo para pagar mi camión y yo tengo para rentar mi casa.
Mi mínimo vital es obtener dinero para rentar mi casa y pagar mi camión, y mi mínimo vital es para pagar la mensualidad del coche y pagar mi casa. Claro. Ok, contador, Son dos cosas diferentes, si me lo pero permite, el mínimo vital vamos a parte de la hacer misma una necesidad. pausa, contador. Si me lo permite, vamos a hacer una pausa para cerrar este primer bloque y no perdernos, y regresemos de lleno para que nos puedas explicar entonces cuál es el impacto de la Ley de Coordinación Fiscal. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el programa Hablemos Derecho. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos hace favor de acompañar a la distancia el contador y licenciado en Derecho Gerardo Muñoz Amezquita, con el cual estábamos hablando de la visión económica y fiscal desde una perspectiva de crecimiento. Y antes de irnos a la pausa, habíamos dejado la pregunta de cuál era la importancia de la Ley de Coordinación Fiscal y Económica pues para el Estado de Querétaro. Contador, si pudiéramos retomar esa pregunta nuevamente, te lo voy a agradecer mucho, para poderlo desmenuzar y entender en forma macro cómo se mueve la economía y en beneficio de cada uno de nosotros. Claro que sí. Y mira, la Ley de Coordinación Fiscal, como lo decíamos antes del corte, vamos a retomar ese pequeño concepto, donde la Ley de Coordinación Fiscal se encarga de que todas las autoridades de recaudación, entidades federativas y municipios de México colaboren en orden. Ese orden, ahí es en donde está la palabra clave para poder entender lo que es la coordinación. Esas son ahora sí que las reglas del juego vienen dentro de esta ley para saber de qué forma vamos a coordinar y cómo te voy a generar los elementos para que tú, por parte por ejemplo, ahorita vamos a poner un ejemplo, en Querétaro, la fiscalización del Estado de Querétaro, ¿sí?, que estamos hablando de finanzas, del Departamento de Finanzas, se encarga de recaudar para la federación, porque ellos se encargan de ver la forma de que tú le contribuyas al gasto, porque ellos van a ser los que te van a notificar de manera directa por parte de Finanzas del Estado un impuesto federal omitido, ¿sí?, para que les llegue eso. Tú estás pagando, tú tienes tu domicilio fiscal en Querétaro, y antiguamente pues tú tendrías que ir a haber pagado para pagar los impuestos estatales, los impuestos municipales, ibas y los pagabas a las oficinas de recaudación municipales y estatales. Ahora no, tú vas al banco y depositas y haces con una línea de captura y ese dinero se va a la federación. Y ahorita también es muy importante también saber pues lo que pasa en base a lo de la economía, que ahorita ha habido cambios medulares en cuanto a la administración y el manejo de la hacienda pública. Deja de estar nuestro anterior secretario, llega uno nuevo y se sube al Banco de México. ¿Qué pasa con esta circunstancia? ¿De dónde viene esta parte de la coordinación? El Banco de México tiene como gerentes, tiene de los que conforman la mesa directiva, ¿sí?, y el presidente. Entonces ellos van a ver la manera de generar, de imprimir más billete en base a lo que la coordinadora fiscal nacional le diga. ¿Sabes qué? Tenemos que coordinar, tenemos tanto de recaudación y tenemos que generar para los ingresos que teníamos presupuestados y no estamos llegando a la meta. Y tú, Banco de México, me necesitas financiar, ¿sí? Y nosotros en Querétaro salió que pues en vez de ir a pagar a la ventanilla, tuve que pagar a la federación. El dinero se fue a la federación y aquí, pues en lo que ellos deciden y pasan todos esos procesos, pues sigue el bache, sigo sin tener luz, y le vamos a echar la culpa al presidente municipal y le vamos a echar la culpa al gobernador. ¿Por qué? Acuérdense que las finanzas públicas se administran de diferente manera que las finanzas privadas. Las finanzas privadas se generan utilidades y las finanzas públicas generan beneficio social. ¿Yo cómo voy a generar un beneficio social si no tengo el recurso adecuado para poder generarlo? ¿Me explico? Luego a veces, ahí está la pericia de nuestros gobernadores.
Aquí en el Estado, pues vamos a hablar de nuestro gobernador Pancho Domínguez, tiene el récord, no por hablar bien de ningún partido ni de nadie, sino tiene el récord de haber bajado los recursos, o sea, tener un nivel de haber bajado recursos de la federación al Estado para poder generar beneficio social. Y ahorita pues vamos a ver cómo nos va con este otro hombre, porque él es empresario, vamos a ver de qué manera, si no vaya a querer generar utilidades. Lo que queremos es que genere beneficio social y que administre el recurso público, que lo administre, más no que genere utilidades con eso. No queremos eso. Nosotros queremos que genere beneficio social, que no haya pobreza, que no haya escasez de agua, que no haya... ¿Por qué? Pues necesita generar ese beneficio social. Yo no me voy a encargar, voy a buscar la manera de traer mayor inversión al Estado. Sí, claro. Pero esa inversión al Estado, final de cuentas, no llega directo al Estado. Se va a la federación y de la federación otra vez tiene que volver a bajar. ¿Por qué? Porque tenemos ese pacto donde tenemos que coordinar. Claro. Y pues no tenemos esa, digámoslo así, esa cultura de decir, pues es que estoy pagando 10 pesos y me están regresando 7, pero esos 3 se fueron a Oaxaca, en donde hay una pobreza extrema, y también se fueron a Tabasco, donde hubo una inundación. Pero no lo vemos. No, yo te di 10 y me regresas 10, y lo que es más, quiero 12. Y no está bien. El pensamiento del gobernador de en ese punto, contador, si me lo permites... en ese punto, si me lo permites, me gustaría ir cerrando en este siguiente bloque la idea, contador, pero que me explicaras cómo se hace entonces la redistribución económica. Comentabas en el anterior bloque que se regresa el dinero de la federación por el número de habitantes, no por lo que recauda el Estado. De ahí la polémica que se había generado o que se genera en donde algunos gobernadores hicieron una alianza para salirse del famoso pacto federal. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Es demagogia política? Y si me puedes explicar cómo se hace esta redistribución económica, contador. Claro que sí. Mira, esta redistribución económica, antes de tomar el tema de ello, me llegó el otro día por medio de WhatsApp, me llegó donde si Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, eso le llaman el Gran Bajío. ¿Por qué? Porque es en donde tenemos los corredores industriales más grandes del país. Y aquí es en donde generamos la mayor riqueza industrial de todo el país. Y si nosotros nos desfederáramos y generáramos ese Gran Bajío, que obviamente es imposible, pero fue un ejemplo que mandaron. Y no me pareció descabellado, porque seríamos, si nos vamos a las tasas que manejaban en ese WhatsApp, que luego te lo voy a mandar para que lo veas y lo analices, hablaba de que seríamos de los primeros lugares a nivel mundial en recaudación. ¿Nada más esos 3 estados, contador? Guanajuato. Con esos 3 estados tenías un Gran Bajío. Ok. Ni Aguascalientes incluido ahí, que es mucho de la manufactura automotriz. No tiene industrial, pero tiene de agro. Aquí estoy hablando de industrial. Estamos hablando de San Luis, Guanajuato y Querétaro. Nada más. Con eso, tenemos los corredores. Tan solo Querétaro, ¿cuántos parques industriales tiene? De los cuales esos parques industriales no rentan bodegas, no se dedican a rentar bodegas como en otros estados, que sí tienen parques industriales, pero rentan las bodegas y quiebran y otra vez la que sigue y otra vez. No, aquí son corredores industriales completamente pensados. Corredores industriales, pues aquí tenemos la de la aeronáutica que todos conocemos en Querétaro y que ha traído una fuente de riqueza y de empleo al Estado descomunal. Pero pues lo mismo vuelve a pasar. Sí recaudas, pero lo mandas a la federación. Y de la federación, pues nos van y nos bajan lo que se pueda. Y en base a eso, pues nuestros gobernadores son los que deben de exigir. ¿Sabes qué? Yo contribuí tanto, mi estado contribuyó tanto, ¿sí? Y pues aquí tenemos tantos gobernadores porque hay reglas, no nada más son ese número de habitantes. Eso es un punto nada más. Hay que ver la aritmetría y manejar la política interna de la coordinación fiscal, que nos llevaríamos un semestre en explicártela completamente, porque es compleja, no es tan sencilla. Yo te la estoy manejando, como te lo dije, a ras de suelo para poder entender cuál es el proceso rápido. Pero ahorita, pues esa coordinadora
es la que, pues es la que nos está rigiendo y es la que hace y saca a flote al país, porque no todos tenemos eso. Entonces, vuelvo a lo mismo, la moralidad y la reciprocidad tributaria. Yo tengo la moral limpia porque yo contribuí 10, me regresaron 7, pero estoy contento porque moralmente sé que apoyé tanto porcentaje a tal estado y a lo mejor no, o sea, tú te tienes que dar cuenta de que lo que estás pagando está reflejado no nada más en tu estado, está reflejado, viendo las noticias, te vas a dar cuenta que está reflejado en otros estados, ¿sí? A otras circunstancias, no te vayas nada más eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los noticieros, con tal de generar noticias y generar incertidumbre para que los veas, ¿sí? Pues a lo mejor a veces hasta desinforman. Y la economía va más allá de pesos y de dólares. La economía va de sentimientos y de personas. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que pensar. Y la parte fiscal, cuando nos toca de meter a la mano al bolsillo para poder contribuir y que dejen de suceder esas cosas, es cuando nos duele, porque no tenemos esa reciprocidad. Entonces tenemos que trabajar en ello, tenemos que trabajar en ello. Eso va a ser nuestro punto final, al final de esta plática, pero el punto que me preguntabas, pues creo que ¿cómo funciona? Pues es un aparato económico que viene de carácter fiscal, financiero, matemático, social. O sea, son muchos factores los que... Pero ahí a lo que yo quiero llegar es, lo que tú me comentabas, a lo que yo quiero llegar es, por el número de habitantes que tengo que yo, federación, aportar más económicamente. Si a eso aportar más económicamente le auno que hay pobreza extrema, hay una desigualdad social, tengo que aportar más para tener el mínimo vital, ¿correcto? Y por eso, si en Querétaro, un ejemplo, por hablar de Querétaro o Nuevo León, pero por hablar de Querétaro, que es donde yo vivo y es donde recaudamos, el grado de escolaridad o el grado de las personas que económicamente activas es mayor, obviamente produce más, pero no recauda lo mismo porque apenas somos, ¿qué te gusta? 2 millones de habitantes y a lo mejor en Oaxaca son 4 o 5 millones, ¿correcto? Entonces, por eso es esa desigualdad, ¿es correcto? ¿Sí lo entiendo así? Sí, aparte que hay un problema, porque como estamos descontentos en que aportamos tanto a la federación y nos regresan menos, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer para no aportar tanto? Pues entonces, acuérdate que para yo generar un ingreso, tuve que generar un gasto, federación. Yo para generar ese ingreso necesito gastar, y de ese gasto necesito un presupuesto. ¿Para qué? Gasolinas, mantenimientos, oficinas, sueldos, pensiones, todo eso necesito pagarlo para poderte generar esto. Entonces, ¿qué es lo que genero? Pues una masa descomunal de gasto y te llega así a la federación. Entonces, ¿a quién es el que afectas? ¿A la federación? ¿A tu México? ¿Por qué? Nosotros ellos como gobernantes van a generar el mayor gasto social que se ha visto en la historia de México. A partir de que nace la coordinación fiscal, aparecen los gastos más descomunales que han existido en la historia de México. Entonces, queriendo solucionar un problema, lo están emproblemando más. Porque yo estoy generando gastos para generar un ingreso. Ese es pues, la base de la contabilidad y de la economía. Para todo ingreso, para todo cargo hay un abono, para todas esas cosas de las matemáticas financieras y de las normas internacionales financieras. Para ir cerrando, porque nos quedan aproximadamente 5 o 7 minutos, para ir cerrando, ¿qué nos espera en este nuevo ejercicio? Bueno, no es nuevo ejercicio, quiero aclarar, no es nuevo ejercicio fiscal porque pues ese es año con año, pero para este nuevo arranque, este segundo o este primer periodo de nuevo gobierno, ¿qué nos espera? ¿Y qué visualizas tú para nuestro estado? Desde el punto de vista económico, claro. Claro. Mira, yo sí veo que Querétaro tiene una inercia de crecimiento. Querétaro está creciendo. Querétaro no está en pañales. Querétaro está creciendo desde ahorita como hubo un consenso del partido que sea, pero hubo un consenso y la estadística que nos habla de quién ganó y cómo ganó, que fue, pues ahora sí que arrasó,
¿sí? Pues nos habla de que estamos satisfechos con nuestros gobernantes. Y al estar satisfechos, estamos cumpliendo lo que te acababa de decir, la moralidad, ¿sí? Moralmente vamos a tener esa causa del sí pagar los impuestos gustosos, porque sabemos que nuestros gobernantes están haciendo algo bien. El tema aquí está en que, bueno, a ver, yo soy de un partido y el que está en la federación es de otro partido. ¿Me puede frenar mi ingreso? Estoy descontento porque Querétaro está en contra de mí. Estoy descontento porque no quisieron hacerme caso. Pues ahora fríguense, no les mando nada. Para eso existe la Ley de Coordinación Fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal va a evitar ese punto. El crecimiento de Querétaro económicamente es uno de los puntas de lanza a nivel federal, es el de los más grandes. Es de los países de los estados número 1 en explosión demográfica, ¿sí? Y de contribución, es de los número 1 a nivel poblacional, por su nivel de población y a su nivel de contribución, y el nivel de educación. Querétaro no tiene problema económico. El problema es que la reciprocidad es la que está afectada. Está afectada, ¿por qué? Porque hay un gobernante de un partido y hay otro gobernante acá de otro partido. Entonces ahí, pues es en donde no chocan, donde están chocando, y pues vamos a ver un poquito pues de lo que queremos como pueblo. Queremos ver sangre, van a estarse peleando y van a estarse echando hasta con la cubeta, que nuestro gobernante actual se quiere subir a la presidencia de su partido, que nuestro gobernante que va a entrar en las próximas fechas pues es amigo de él y que no sé qué. O sea, eso es lo que nos gusta a los queretanos. La economía, como está bien, no nos importa mucho. Pero entonces, eso es lo que debemos de cuidar. Tenemos que pensar en contribuir al gasto de manera gustosa, ¿sí? Y de manera legal ¿cómo se llama? Y de manera... Pues equitativa también. Equitativa, exactamente. Contador, con algo con lo que quiera cerrar, nos quedan por ahí un par de minutos. Pues nada, para cerrar, yo los exhorto a seguir viendo tu programa, obviamente, ¿sí? Y también los exhorto a tener esa moralidad y reciprocidad tributaria, de trabajar en ello con nuestros hijos, que ellos van a ser nuestros próximos gobernantes, van a ser los próximos contribuyentes. Entonces, que tengan esa cultura fiscal en las asociaciones a las que pertenezco, como la FEC y como el Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, generamos una cultura contributiva, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una excelencia de gusto por el pago de nuestros impuestos, para vivir en armonía, en paz. Hagámoslo de manera correcta y hagámoslo felices. Contador, si alguien te quiere contactar, pues desde el punto de vista fiscal, si alguien te quiere contactar o a la federación, al colegio donde tú perteneces de contadores fiscalistas, ¿sí? ¿Cuál es la forma de contacto, contador? Porque habrá muchos estudiosos, tú lo sabes, que bueno, pues aquí nos siguen también, o tenemos la facultad de contabilidad, habrá muchos estudiosos que empiecen o deseen empezar a tener alguna práctica profesional desde el punto de vista de empezar a pertenecer a algún colegio, para enriquecer el conocimiento. ¿Cómo se pueden contactar y cómo te pueden contactar, contador? Por medio de la página de internet del colegio, que es contaduriayfinanzas.com, o por parte de la FEC, de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, la googlean y aparece el banner, y ahí aparece el directorio, y en el directorio está su servidor Gerardo Muñoz Amezquita, contador y amigo, donde los podemos ayudar de manera correcta, y todos eso, y nosotros estamos para ayudar a la sociedad. Somos asociaciones que buscamos el beneficio social, donde no buscamos el lucro, sino simplemente una calidad y una excelencia contributiva para todo el Estado. Eso es lo que buscamos, y ser sociedades organizadas para poder contribuir al gasto de manera adecuada y para que ustedes estén informados. Licenciada Laura Méndez. Sí, muchas gracias, contador. Bueno, pues aquí se quedaron en puerta algunas preguntas de personas que nos están viendo y que nos hacen llegar preguntas relacionadas con qué impuestos deben pagar, cómo deben calcular sus impuestos,
con qué periodicidad deben cubrir los impuestos. Particularmente nos hablan de personas que son, por ejemplo, docentes, que reciben ingresos por honorarios. Entendemos que cada contribuyente se encuentra en una situación determinada y es importante que se acerquen a profesionales, que se acerquen a contadores que puedan asesorarlos, no solamente a pagar impuestos, sino a pagarlos de manera correcta. Entonces, me gustaría, bueno, ya acaba de referir de qué manera se pueden poner en contacto con usted para que si tienen algunas dudas, no sé si usted tenga algún inconveniente, que le hagan llegar algún mensaje, que se contacten por teléfono sobre alguna duda. Creo que estas son, la principal labor de un profesionista es esa, brindar asesoría profesional como un servicio social al Estado al que nos debemos, ¿no? Entonces, pues ahí está a disposición en redes sociales su contacto. Y bueno, pues también me gustaría agradecer por último a todas las personas que están detrás de cámaras, gracias a quienes es posible la transmisión de este programa. Agradecemos mucho a Guadalupe Corona, a Agustín Robles, a Miguel García y por supuesto a Mariana Solís, que nos apoya en producción. Muchas gracias a todos y también muchas gracias a quienes nos ven en sus casas, en sus celulares, en cualquier momento. Muchas gracias a todos ustedes y los invitamos nuevamente a que se pongan en contacto, háganos llegar sus dudas. Incluso somos un medio para canalizarlos con nuestros invitados, para canalizarlos a las instituciones a las que les puedan apoyar en sus problemas legales. Con mucho gusto, su consultorio jurídico de TV WAC está abierto de manera permanente para ustedes. Pues muchísimas gracias, contador. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y espero que pronto podamos regresar aquí en vivo. Es decir, bueno, aquí en esta mesa de trabajo, juntos, correcto, una vez que tengamos la oportunidad ya de controlar esta pandemia. Fuerte abrazo, contador. Que estés bien. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.